Una avioneta Cessna Grand Caravan C-208, de la compañía aerodiana, se ha estrellado cerca de Nazca. Despegó del aeropuerto de Pisco al mediodía, iba a sobrevolar las líneas de Nazca, y en torno a las 1 horas cayó a unos 2 kilómetros del aeropuerto de Nazca, en la zona de Socos. O sea, justo cuando ya estaban llegando al destino. Y para quien no lo tenga claro, ¿qué son exactamente las líneas de Nazca? Porque imagino que los vuelos turísticos sobre ellas son pan de cada día allí. Exacto. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas sobre el suelo del desierto, que representan animales, plantas y formas geométricas. Son patrimonio mundial de la UNESCO y solo se aprecian bien desde el aire. Por eso el turismo aéreo es la industria principal en esa zona de Ica, decenas de avionetas salen cada día a sobrevolarlas. Claro, es la única manera de verlas. Pero una caída a 2 kilómetros del aeropuerto, eso apunta a que algo pasó ya en la maniobra de aproximación, ¿no? ¿Hay alguna pista sobre las causas? De momento no hay datos oficiales. El Ministerio de Transportes ha abierto una investigación y la primera medida ha sido clausurar temporalmente el aeropuerto de Nazca. Imagínate que cierran una carretera después de un accidente grave, se paraliza la operación para inspeccionar el asfalto, la señalización, cualquier factor que pudiera haber contribuido. Aquí es lo mismo, visan pistas, procedimientos de mantenimiento al fabricante de la aeronave, todo mientras recogen los datos de las cajas negras y los testimonios. Tiene sentido. Y esa clausura temporal debe ser un golpe fuerte para las compañías que operan allí, porque el aeropuerto de Nazca es la puerta de entrada a las líneas. ¿Hay precedentes de accidentes similares en esa ruta? No es un hecho completamente aislado. Ha habido algún siniestro previo en vuelos turísticos sobre las líneas, y por eso mismo la inspección es tan rigurosa, se juegan la confianza de un sector que mueve a miles de turistas al año. De hecho, la compañía aerodiana ahora mismo tiene todas sus operaciones bajo lupa, y el aeropuerto de Pisco, de donde salió el vuelo, también está colaborando con la investigación. Entonces, mientras no se sepa si fue un fallo mecánico, error humano o algo meteorológico, la prioridad es asegurar que no se repite. Como el restaurante que cierra hasta saber si fue la nevera o el fogón. Exacto. Y esa analogía de la cocina funciona perfectamente, cierras, investigas, corriges lo que haga falta y solo entonces reabres. Veremos qué encuentra la investigación, pero la lección inmediata es que la prevención se impone por encima del negocio. ¿Y eso de la clausura temporal, es un protocolo habitual o es que aquí hay algo especialmente grave? Es un protocolo estándar de seguridad, no un castigo. Cuando hay un accidente grave se paraliza la operación para inspeccionar pistas, procedimientos de mantenimiento, registros de la aeronave, todo. Es como en un restaurante si hay una intoxicación masiva, cierran hasta revisar la nevera, los fogones y cada lote de ingredientes. No es que asuman que el restaurante es malo, es que necesitan asegurarse de que no se repite. Entiendo. Y en este caso, con tantas compañías pequeñas operando vuelos sobre las líneas de Nazca, ¿este tipo de siniestros son algo habitual? No es un hecho aislado, ha habido algún siniestro previo en esa misma ruta. Y precisamente por eso la inspección es tan rigurosa, el turismo aéreo en Nazca es una industria clave en la región de Ica, mueve a miles de visitantes al año, y un accidente sacude la confianza de todo el sector. Por eso la prevención se impone por encima del negocio, aseguran que no falla nada antes de reabrir. Claro, porque si pierdes la confianza, pierdes el cliente. Mejor parar un día y revisar que tener un segundo accidente. Cambiando de tema radicalmente, esta semana también se han publicado los datos de separaciones y divorcios en España en 2024. Más de 86.500, un aumento del 8% respecto al año anterior. Son cifras que llaman la atención. Sí, hay un dato que a mí me parece especialmente relevante, la custodia compartida se otorgó en casi el 50% de los divorcios con hijos. Eso significa que cada vez más familias optan por un modelo en el que ambos progenitores comparten la responsabilidad y el tiempo con los menores, no solo el fin de semana alterno. Vale, custodia compartida, ambos padres se reparten el tiempo y las decisiones. Pero con ese volumen de separaciones, el impacto en los niños es inevitable. ¿Qué le pasa a un niño cuando sus padres se separan? Cambia todo, la vivienda, a veces la escuela, las rutinas, y emocionalmente aparece ansiedad, confusión, y muy a menudo un sentimiento de culpa. Los niños pequeños tienden a pensar que ellos han hecho algo mal para que papá y mamá ya no vivan juntos. Por eso el cómo se gestiona el proceso es más importante que la separación en sí. Claro, porque el niño no elige la separación, pero la vive en su día a día. Y supongo que la forma de comunicarlo marca la diferencia. Exacto. Los expertos insisten en que hay que hablar con claridad y adaptado a la edad, evitar que el niño sienta que debe ponerse de parte de uno de los dos y mantener rutinas estables en la medida de lo posible. El error más común es hablar mal del otro progenitor delante del hijo o usarlo como mensajero. Eso genera una lealtad dividida que es muy dañina. Y con el aumento de divorcios, imagino que esto es un reto enorme para muchas familias. ¿Hay algún consejo práctico para los padres que están en medio de ese proceso?
La psicóloga Elena Mayor lo resumía muy bien hace poco: con supervisión y diálogo, incluso el verano puede ser un buen momento para introducir el primer móvil. La idea es que los momentos de transición, como una separación o un cambio de etapa, pueden ser oportunidades si se gestionan con comunicación y acompañamiento. No se trata de esconder la situación, sino de explicarla y dar espacio a las emociones del niño. Me gusta esa analogía de la mudanza que usaste antes: si te avisan y te dejan llevar tus cosas, es más llevadero que si te sacan de casa sin avisar. El niño necesita sentir que sigue siendo parte de la historia, no un mueble que se recoloca. Exactamente. Y esa sensación de control y de pertenencia es clave para su salud emocional a largo plazo. Y aquí es donde entramos en el terreno práctico: ¿cómo pueden los padres proteger esa salud emocional de los hijos cuando se separan? Lo primero es la comunicación clara y adaptada a la edad. No es lo mismo explicárselo a un niño de 4 años que a un adolescente. Supongo que lo peor es que el niño se entere por casualidad, o que no tensiones pero nadie le explique nada. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres en ese proceso? 3 grandes errores, diría yo. Primero, hablar mal del otro progenitor delante del hijo. Segundo, usar al niño como mensajero: dile a tu madre que. Y tercero, esconder la situación o negarla, como si el niño no se diera cuenta de que algo pasa. Claro, porque los niños no son tontos, notan cuando hay tensión. Y si no se les explica, se lo imaginan ellos solos, y suelen imaginar lo peor o incluso culparse. Exacto. Por eso los psicólogos insisten en que hay que nombrar la situación con honestidad, decir algo como: papá y mamá ya no van a vivir juntos, pero los dos te queremos y esto no es culpa tuya. Y luego mantener las rutinas estables todo lo posible. El niño necesita saber que aunque cambie la vivienda, el colegio o los horarios, hay cosas que permanecen: el cariño, la atención, las normas básicas. Me viene a la cabeza una analogía: es como si te mudaras de casa. Si te avisan con tiempo, te dejan elegir qué muebles llevarte y cómo decorar tu nueva habitación. La mudanza es llevadera, casi emocionante. Pero si un día llegas y te encuentras la casa vacía y te dicen, te mudas, eso es traumático. Esa analogía es perfecta. El niño necesita sentir que sigue siendo parte activa del proceso, no un objeto que se recoloca. Y justo por eso, la psicóloga Elena Mayor decía hace poco que con supervisión y diálogo, incluso el verano puede ser un buen momento para introducir el primer móvil. Parece una frase suelta, pero encierra una idea muy potente. A ver, explícame esa conexión. ¿Qué tiene que ver el primer móvil con una separación? Que los momentos de transición, una separación, un cambio de etapa escolar, mudarse, son ventanas de oportunidad si se gestionan con comunicación y acompañamiento. Igual que no le das un móvil a un niño sin hablarlo antes, sin poner límites y sin supervisar, una separación no se puede improvisar. Hay que hablarla, prepararla y acompañarla. El error es pensar que el niño se adaptará solo. O sea, que la clave no es evitar el cambio, sino gestionar cómo se vive ese cambio. Y eso requiere que los padres estén coordinados, que hablen entre ellos, aunque ya no sean pareja. Exactamente. La coordinación parental es fundamental. No significa que tengan que ser amigos, pero sí que se pongan de acuerdo en las normas básicas, los horarios, las rutinas. El niño no puede estar en un limbo donde en casa de papá se acuesta a las 10 y en casa de mamá a las 12 porque allí las normas son otras. Eso genera inseguridad. Y supongo que evitar que el niño sienta que debe elegir bando es prioritario. Que no se convierta en un mensajero ni en un espía entre las dos casas. Totalmente. El lealtad dividida se llama en psicología. Cuando un niño siente que si quiere a papá está traicionando a mamá, o al revés, se genera un conflicto interno enorme. Por eso los expertos recomiendan que cada progenitor fomente la relación del niño con el otro: disfruta este fin de semana con tu padre, cuéntale a tu madre qué tal te fue en el examen. Eso les libera de la presión. Ojalá todos los padres en esa situación escucharan esto. Porque al final, el bienestar del niño debería estar por encima de cualquier rencor entre los adultos. Y pasando a otro tema que también ha dado que hablar, el juez jubilado Manuel Piñar está procesado por unos comentarios en Facebook. Comentarios despectivos hacia inmigrantes, según la denuncia. Y viene de un caso que suena mucho, el de Juana Rivas. Sí, Manuel Piñar es un magistrado ya jubilado que se hizo conocido precisamente por su vinculación con el caso de Juana Rivas. Ahora está procesado por unos comentarios en su perfil de Facebook contra colectivos migrantes y minorías étnicas. La denuncia la puso el abogado de Juana Rivas, y la sección segunda de la Audiencia de Granada ya ha fijado la audiencia preliminar para el 1 de octubre. Vale, pero cuando dices procesado, ¿eso significa que ya está condenado o es otra cosa? Buena pregunta. Procesado no es condenado. Significa que una persona está siendo investigada formalmente por un juez porque hay indicios de que podría haber cometido un delito. Es como cuando la policía te cita a declarar porque hay sospechas fundadas, pero aún no hay sentencia. El procesamiento es el paso previo a un juicio, no el veredicto. Entonces está en esa fase intermedia, hay indicios, pero todavía no se ha demostrado nada. Y además he leído que hay una recusación de magistrados pendiente.
Recusar es pedir que un juez se aparte del caso, ¿no? Exacto. Recusar es solicitar que un juez o magistrado se aparte de un caso porque se considera que podría no ser imparcial. Por ejemplo, si ha tenido relación previa con alguna de las partes o ha manifestado opiniones sobre el asunto. En este caso, la recusación está pendiente de resolver, y eso ha retrasado un poco el proceso. Y aquí el fondo del asunto es si esos comentarios en Facebook son libertad de expresión o discurso de odio. Porque un juez, incluso jubilado, no es un ciudadano cualquiera cuando opina públicamente, ¿no? Ahí está el debate. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero tiene límites, sobre todo cuando se trata de discursos que incitan al odio, la discriminación o la violencia contra colectivos vulnerables. Y en el caso de un exjuez, aunque esté jubilado, se espera una cierta ejemplaridad. No es lo mismo que opine un ciudadano anónimo que alguien que ha impartido justicia durante años. La audiencia del 1 de octubre será clave para ver dónde se traza esa línea. Y pasando a un tema que está muy vinculado con la prevención de desastres, la portavoz socialista en Les Corts, Alicia Andújar, ha denunciado que el 75% de los efectivos que trabajaron en los incendios del verano pasado, en la Comunidad Valenciana eran de la UME. Eso me ha llamado la atención. ¿Qué es exactamente la UME? La Unidad Militar de Emergencias. Es un cuerpo del ejército español especializado en intervenir en catástrofes, incendios forestales, inundaciones, terremotos, actúan cuando la situación desborda los recursos civiles de una comunidad autónoma. Y el dato del 75% es muy significativo porque significa que la Comunidad Valenciana dependió del ejército para cubrir 3 de cada 4 efectivos en sus propios incendios. Es como si un hospital tuviera que pedir ambulancias de otra ciudad para atender sus urgencias, algo no cuadra. O sea, la UME es el recurso de emergencia, el último escalón, pero aquí se ha convertido en el primer escalón. ¿Y eso por qué? ¿Falta de presupuesto? Exacto. La denuncia apunta a que el Consell, el gobierno autonómico, no ha ejecutado el presupuesto destinado a reforzar a los bomberos forestales. Es decir, hay dinero asignado pero no se gasta. Y mientras tanto, los bomberos forestales denuncian condiciones laborales precarias. Hay una frase que recoge el titular y que lo dice todo: nos jugamos la vida y no nos dan ni un euro por peligrosidad. Eso es fuerte. Porque ser bombero forestal ya es peligroso de por sí, trabajas con fuego, en terrenos complicados, con temperaturas extremas, y encima sin que se reconozca ese riesgo en el sueldo. ¿Hay algún complemento específico para ellos? Debería haberlo, pero los sindicatos llevan años denunciando que no se aplica o que es insuficiente. El problema de fondo es que si la comunidad autónoma no invierte en su propio dispositivo de emergencias, acaba externalizando la respuesta al ejército. Y la UME no está diseñada para ser la primera línea, sino para apoyar cuando lo civil ya no da abasto. Depender de ella en un 75% es síntoma de que algo falla en la planificación. Claro, porque además la UME tiene otros cometidos y no puede estar siempre disponible para cubrir las carencias de una comunidad. Al final, el que paga las consecuencias es el monte y la gente que vive cerca. Y también los propios bomberos, que se juegan la vida sin el respaldo económico ni los recursos suficientes. La prevención y la dotación de medios no son un gasto, son una inversión. Cuando recortas ahí, el coste acaba siendo mucho mayor en incendios, en daños ambientales y en vidas. Dejando los incendios y pasando a algo más ligero, este agosto Sanlúcar de Barrameda celebra sus tradicionales carreras de caballos en la playa. Edición número 181, nada menos. 181 ediciones. Eso la convierte en la cita hípica más antigua de España, y se corre en la arena mojada de la orilla, algo que no se ve en ningún otro sitio. Es un espectáculo único, caballos galopando junto al mar, con el ambiente de feria y la familia mirando. Y son 2 ciclos, ¿no? He visto que son 3 días en agosto, luego otros 3 más adelante. Sí, del 8 al 10 de agosto el primer ciclo, y del 21 al 23 el segundo. La gente va, se sienta en la arena, come, disfruta del ambiente, combina tradición, turismo y deporte. Y mueve mucha economía local, hoteles llenos, restaurantes a tope, artesanos vendiendo sus cosas. Y además de las carreras, he visto que han salido 2 curiosidades. Una moneda conmemorativa del Mundial 2026 limitada a 50.000 unidades, y una chica gaditana de 19 años que acaba de conseguir su 9º campeonato del mundo en un deporte náutico. ¿Sabes algo de eso? Son datos sueltos, pero bonitos. La moneda es una tirada limitada para celebrar que el Mundial 2026 se juega en parte en España. Y lo de la joven gaditana, 9 campeonatos del mundo con 19 años, imagínate la dedicación que hay detrás. Refleja que las tradiciones locales, ya sean carreras de caballos, deportes náuticos o cualquier otra, no solo mueven economía, también construyen comunidad y orgullo de sitio. Cierto. Al final, estos eventos son el escaparate de una zona. Y cuando funcionan bien, benefician a todo el que vive allí. Y cambiando de tercio a algo más de ciencia y naturaleza, he visto que están hablando de un pez llamado soya. La verdad es que no había oído hablar de él. La soya, científicamente Pleuronectes platesa, es un pez plano muy curioso.
Vive desde Groenlandia y Noruega hasta el Mediterráneo y la costa de Marruecos. Pero lo más fascinante no es dónde vive, sino cómo es su cuerpo. Dime, que me pica la curiosidad. Imagínate un pez que nace con un ojo a cada lado como cualquier pez normal. Pero a medida que crece, uno de los ojos migra hacia el otro lado, y acaba teniendo los dos ojos en el mismo lado de la cabeza. Es como si decidiera vivir tumbado de lado para siempre. ¿Cómo? ¿Un ojo se mueve? Eso suena a ciencia ficción. ¿Y por qué hace eso? Es una adaptación evolutiva. Al vivir en el fondo marino, tumbado sobre un costado, tener los dos ojos en el mismo lado le permite ver hacia arriba mientras está camuflado con la arena. Si los tuviera a ambos lados, uno siempre estaría mirando al suelo. Es pura eficiencia, para que mantener un ojo mirando a la nada. Increíble. La naturaleza siempre encuentra la manera de optimizar. Y supongo que la soya se parece a otros peces planos como el lenguado, ¿no? Se parecen pero no son iguales. La soya tiene el cuerpo más redondeado y unas manchas anaranjadas características que la distinguen. Pero ambas pertenecen al mismo grupo de peces planos, los pleuronectiformes. Es un ejemplo perfecto de cómo la evolución encuentra soluciones parecidas para problemas similares. Y dentro de la vida marina, también se hablaba de estudios sobre tiburones en el Mediterráneo y de que los delfines dependen cada vez más de los barcos de pesca para alimentarse. Eso no suena muy buena noticia. No, no lo es. Los tiburones en el Mediterráneo están en declive por la sobrepesca y la destrucción de su hábitat. Y lo de los delfines siguiendo a los barcos de pesca es un síntoma de que están perdiendo sus fuentes naturales de alimento. Depender de los descartes de la pesca no es sostenible. Es como si un oso se acostumbrara a comer de la basura de un camping. Funciona a corto plazo, pero no es una solución. O sea, que la actividad humana está reconfigurando el comportamiento de los animales marinos. Y no para bien. Exacto. Y luego, también de cara al 12 de agosto, hay un eclipse solar que se va a ver en Barcelona con un 99,7% de cobertura. Eso es prácticamente total, pero no llega a serlo. Vale, un eclipse solar es cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol y lo tapa, ¿no? Pero un 99,7% suena a que casi lo tapa del todo. ¿Qué se ve exactamente? Se ve el Sol convertido en un delgado anillo de luz, como una medialuna ardiente. El cielo se oscurece, la temperatura baja, los animales se comportan como si anocheciera, pero no llega a la totalidad absoluta, donde se ve la corona solar a simple vista. Ese 0,3% que queda descubierto es suficiente para que no se pueda mirar directamente sin protección. Ah, precisamente iba a preguntar eso. ¿Se puede mirar directamente cuando está tan cubierto? Rotundamente no. Aunque el Sol esté cubierto al 99,7%, la parte que queda visible sigue siendo lo suficientemente intensa para dañar la retina de forma irreversible. Necesitas gafas especiales para eclipses con filtros certificados o métodos indirectos como proyecciones con un cartón o un telescopio con filtro. Entonces, nada de mirar con gafas de sol normales o con un cristal ahumado. Ni hablar. Las gafas de sol no filtran la radiación suficiente. Y el cristal ahumado es un mito peligroso. Lo único seguro son los filtros diseñados específicamente para observar eclipses. Y en Barcelona, la fortaleza de Montjuïc va a ser uno de los puntos de observación organizados, con todas las medidas de seguridad. Un eclipse desde una fortaleza del siglo XVII suena a plan perfecto para un 12 de agosto. Sí, la combinación de historia, ciencia y naturaleza. Y además, como dices, un recordatorio de que el universo sigue su curso, independientemente de lo que ocurra en tierra. Y antes de que se nos escape, hay dos incendios que siguen activos y preocupan. El de Fermoselle, en Zamora, que parece estabilizado pero con la zona de Mámoles todavía bajo vigilancia, y el de Ávila, que es el mayor incendio del año en España y mantienen un amplio despliegue por el riesgo de reactivaciones. Sí, y ahí está el titular que lo resume. Los expertos lo tienen claro, el cambio climático agrava y multiplica los grandes incendios. No es que haya más fuego porque sí, es que las condiciones, sequía, temperaturas extremas, vientos, hacen que cualquier ignición se convierta en un mega incendio. Y eso enlaza directamente con lo que hablábamos de los bomberos forestales y la UME. Si el cambio climático hace que los incendios sean más frecuentes e intensos, necesitas más recursos, no menos. Pero resulta que la Comunidad Valenciana dependía del ejército para 3 de cada 4 efectivos. Exacto. La prevención y la dotación de medios no son un lujo, son la primera línea de defensa. Cuando recortas ahí, el coste se multiplica en daños ambientales, económicos y humanos. Y el cambio climático no va a esperar a que nos pongamos al día. Da que pensar. Porque al final, todos los temas de hoy, el accidente de Nazca, las separaciones, los discursos de odio, los incendios, tienen un denominador común, la necesidad de prepararse, de cuidar los recursos y de hablar con claridad. Esa es la clave. La actualidad es un mosaico de historias distintas, pero todas apuntan a lo mismo. La prevención, el diálogo y la responsabilidad compartida marcan la diferencia entre que las cosas salgan bien o mal.
Y en un mundo que cambia rápido, eso es más cierto que nunca. Arrancamos con los incendios en Castilla y León. Siguen activos dos grandes focos, Fermoselle y Burgondo, pero con una evolución muy distinta. Fermoselle en Zamora ha tenido una noche de trabajo intenso y han conseguido consolidar la estabilización del perímetro. Eso significa que el fuego ya no avanza de forma activa, pero ojo, no está extinguido. Ahí quería ir. ¿Por qué dices que no está extinguido? Si el perímetro está estable, el fuego no se sale de ahí, ¿qué riesgo queda? El riesgo de reactivación. Que el perímetro esté estable no significa que todo el combustible esté frío. Puede haber puntos calientes bajo la superficie, brasas enterradas, troncos que siguen ardiendo por dentro y si cambia el viento o sube la temperatura, esos focos latentes pueden reavivar el incendio fuera del perímetro controlado. Por eso hablan de vigilancia extrema. Vale, entonces la vigilancia no es solo mirar, sino ir enfriando punto por punto. ¿Cómo se hace eso? Exacto. Una combinación de medios terrestres y aéreos. Patrullas de tierra con cámaras térmicas para detectar puntos calientes que el ojo no ve, y descargas de agua o retardante en esas zonas. También se refuerzan las líneas de defensa, cortafuegos, y se mantienen brigadas de intervención rápida por si salta una reactivación. En Fermoselle están en esa fase de remate y consolidación. ¿Y en Burgondo, qué pasa? Ese no ha tenido la misma suerte, ¿no? No, Burgondo sigue en una fase más crítica. Y aquí es donde entra un factor que los expertos repiten una y otra vez, el cambio climático está agravando y multiplicando los grandes incendios. Temperaturas más altas, sequías más largas, vegetación más seca, todo eso hace que el fuego sea más intenso, más rápido y más difícil de estabilizar. Y cuando tienes dos incendios de esta magnitud simultáneamente, los recursos se dividen y la presión sobre los equipos es enorme. Dejamos atrás los incendios y pasamos a otro tipo de riesgo, este completamente digital. En Guipúzcoa han detenido al considerado principal referente en España de la red 764. Es un menor, de 17 años, y la operación ha sido conjunta entre Ertzaintza, Mossos y Guardia Civil. ¿Red 764? Esa es la organización extremista transnacional que capta menores a través de Internet, ¿no? Exacto. Opera casi exclusivamente en espacios digitales y su objetivo es captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables. El arrestado mantenía contactos y participaba en comunidades donde se promovían dinámicas de manipulación psicológica. Y ojo, esto no es solo radicalización ideológica, es una ingeniería de dependencia emocional muy parecida a la de una secta. ¿Y cómo entran? Quiero decir, ¿qué perfil busca la red para captar a alguien? Buscan chavales vulnerables con aislamiento social o baja autoestima, y les ofrecen pertenencia. El problema es que esa pertenencia se construye con chantaje emocional, amenazas y presión para ir escalando en violencia, primero contra uno mismo, después contra terceros. Es muy difícil de detectar desde fuera porque todo ocurre en entornos cerrados de Internet. Y aquí no se queda en lo virtual. Ese grupo estuvo detrás de las amenazas de muerte que recibió Irene Montero. Sí, las amenazas contra Montero se vinculan directamente a esta red. Y ese es el salto que debería preocuparnos. Los mensajes de odio que nacen en foros anónimos acaban materializándose en la puerta de casa, en violencia explícita contra mujeres de izquierdas. Lo digital nunca es solo digital. Entonces esta detención, siendo un menor, ¿qué alcance real tiene? Al ser el principal referente en España, desactiva un nodo clave de reclutamiento en nuestro país y manda un aviso claro. Pero la estructura es transnacional y sigue operando. La relevancia del caso está también en esa coordinación entre policías autonómicas y la Guardia Civil para cortar un canal de captación que actuaba en español. Pasamos ahora a un tema que tiene mucho ruido mediático pero que conviene diseccionar con calma, la crisis diplomática por Ceuta. Esta semana ha sido un terremoto político, pero hay que entender bien qué está pasando realmente. Porque lo que hemos visto son imágenes impactantes de la frontera, pero dices que el origen no es ese. ¿Cuál es entonces? El origen es la regularización de inmigrantes sin papeles que ha hecho España. Eso ha sido utilizado por gobiernos europeos de derecha y extrema derecha como ariete político contra nuestro país. Las imágenes de Ceuta son la consecuencia, no la causa. La maniobra política es anterior y está alimentada por intereses partidistas. O sea, que hay una instrumentalización clara. ¿Quiénes están liderando esa ofensiva contra España? Fundamentalmente gobiernos de países vecinos con ejecutivos de derecha y extrema derecha que ven en la inmigración su caballo de batalla electoral. Han utilizado los periódicos y los discursos políticos para definir lo ocurrido en Ceuta como una amenaza, cuando en realidad lo que buscan es desgastar al gobierno español por haber regularizado a personas sin papeles. Es un cerco político. Y en ese contexto, aparecen las declaraciones de Ayuso. Ha dicho que hay planes a medio y largo plazo para invadir Ceuta para siempre. Eso es muy grave, ¿no? Grave y muy calculado. Ayuso ha dicho textualmente Ceuta, Melilla y ya veremos qué más van a intentar quitárnoslos. Es una declaración que alimenta una narrativa de confrontación exterior justo cuando ella está acorralada por sus propios escándalos.
Es la táctica clásica de desviar la atención hacia un enemigo externo. Pero, ¿hay alguna base real para decir que Marruecos tiene planes de invadir Ceuta? ¿O es pura retórica política? No hay ninguna evidencia que respalde una afirmación tan grave. De hecho, el gobierno español ha tenido que salir a desmentir y a rebajar la tensión. Lo que estamos viendo es una crisis diplomática fabricada sobre la base de la regularización de inmigrantes, y hay quien la aprovecha para lanzar mensajes que rozan la beligerancia. No es casualidad que Ayuso haga estas declaraciones justo cuando la polémica del ático de Chamberí la tiene contra las cuerdas. Entonces, ¿el fondo de la cuestión es que la regularización de inmigrantes sin papeles se ha convertido en un arma política? El debate real es ese, no las imágenes de la frontera. Exactamente. Lo grave del asunto es que se está utilizando un acontecimiento de máxima gravedad como es la presión migratoria en Ceuta para atacar a España desde fuera y desde dentro. Cada vez que se habla de invasión, se está deshumanizando a las personas que migran y se está alimentando el miedo. Y ese miedo tiene consecuencias políticas muy concretas, como estamos viendo. Y aquí el papel de los medios también es relevante, porque como dices, han sido utilizados para fijar ese relato. ¿Hay alguna diferencia entre cómo lo han cubierto unos y otros? Claramente. Mientras unos medios han puesto el foco en la maniobra política y en la instrumentalización, otros han amplificado las imágenes sin contexto, vendiendo la idea de que España está siendo desbordada. Y eso es precisamente lo que buscan los gobiernos que están presionando, que la opinión pública europea asocie inmigración con caos y con amenaza. Es la misma receta que funciona en campaña electoral. Cambiamos de tercio radicalmente. De la política y la confrontación exterior pasamos a un fenómeno que está quemando las calles de Mallorca, la turistificación. Miles de personas convirtieron Palma en un clamor contra el modelo turístico actual y la crisis de vivienda. Y la declaración que más ha resonado ha sido la del director Rodrigo Sorogoyen, que estaba allí presentando su película. Sí, leí que dijo algo que ha dado bastante que hablar. ¿Qué fue exactamente? Sorogoyen dijo algo muy directo: ¿hasta cuándo hay que seguir ganando pasta todo el rato? Y lo dijo en el contexto del Atlántida Mallorca Film Fest, donde clausuraba con su película El ser querido. Pero no se quedó ahí. Habló del abismo entre la Mallorca soñada y la Mallorca real, y dijo que cuando ves lo que pasa con el turismo se te parte el corazón. Es una crítica muy fuerte viniendo de alguien que no es político ni activista, sino un cineasta. ¿A qué se refiere exactamente con ese abismo entre la Mallorca soñada y la real? A que la imagen que vendemos de Mallorca es la de un paraíso mediterráneo, playas de ensueño, calas escondidas, vida tranquila. Pero la realidad es que la presión turística está devorando la isla. Precios de vivienda disparados, gente que no puede pagar un alquiler porque todo se ha convertido en alojamiento turístico, playas masificadas, recursos naturales al límite. Esa tensión entre la postal y el día a día de los residentes es el abismo del que habla. Y la protesta masiva en Palma es la respuesta a eso. La gente ya no solo se queja en las redes, sale a la calle. Exacto. Miles de personas dijeron basta. Y el mensaje de Sorogoyen conecta directamente con eso, la pregunta de hasta cuándo vamos a priorizar la ganancia económica a corto plazo sobre la sostenibilidad del territorio y la calidad de vida de quienes viven allí. Él mismo confesó que tiene una idea de la isla como paraíso, pero que al ver la realidad se le parte el corazón. Es la contradicción de quien ama un lugar pero ve cómo se destruye. Entonces, ¿el fondo del debate es si el modelo turístico actual es insostenible? Porque no es solo Mallorca, esto pasa en media España. Claro. Mallorca es el caso más visible, pero la dinámica es la misma en Canarias, en la Costa del Sol, en Barcelona. El modelo de cuantos más turistas, mejor, está chocando con los límites físicos del territorio. Y cuando la gente no puede acceder a una vivienda porque su barrio se ha convertido en un parque temático para visitantes, la protesta es inevitable. La crisis de la vivienda y la turistificación son dos caras de la misma moneda. Y ahora saltamos varios siglos atrás, a la Edad Media, con un estudio del historiador A.T. Brown sobre la peste. Y es curioso porque el miedo a contagiarse alteraba las relaciones vecinales de una manera muy parecida a lo que vimos con el COVID. ¿Cómo se documenta eso? Porque hablamos de una época sin registros sanitarios ni encuestas de opinión. Brown usó documentos judiciales. Y lo que encontró es que cuando alguien tenía peste cerca de su casa, la convivencia cambiaba de inmediato, se limitaba el contacto con esa vivienda, se evitaban objetos que pudieran venir de allí, y la gente esperaba a que las autoridades decidieran sobre entierros, asistencia o si se podía pasar por la zona. Todo eso antes de que los tribunales intervinieran. O sea, la comunidad regulaba el miedo por su cuenta, no esperaba que hubiera una orden oficial. Pero eso genera una tensión muy fuerte: si ayudas al enfermo, expones a tu familia; si te apartas, dejas cadáveres sin recoger y tareas básicas sin hacer. Exacto. Y esa tensión es la clave del estudio. La peste no solo mataba gente, rompía el tejido social porque ponía a cada vecino ante un dilema moral sin solución buena. Ayudar podía ser una sentencia de muerte para los tuyos, pero apartarse significaba abandonar a alguien que conocías. Y eso modificaba las costumbres del día a día antes de que llegara ninguna norma legal.
Es muy parecido a lo que vivimos con la pandemia, aunque con diferencias obvias. También hubo quien se aisló por miedo y quien se organizó para ayudar a los demás, y esa grieta social tardó en cerrarse. Claro. La forma cambia, pero el dilema de fondo es el mismo. En una crisis sanitaria, la confianza entre vecinos se pone a prueba. Lo que hizo la peste fue acelerar decisiones que normalmente se tomaban en comunidad y forzar a cada persona a elegir entre el instinto de protección y la obligación de cuidar al otro. Y eso, tanto entonces como ahora, deja huella. Y hablando de incendios y de la presión sobre los equipos, esto enlaza directamente con una noticia trágica que ha llegado desde Grecia. 2 helicópteros que participaban en la extinción de un incendio chocaron en el aire. El balance es de 2 fallecidos, el piloto rumano de uno de los aparatos y el copiloto griego del otro. Los otros 2 ocupantes, también un rumano y un griego, resultaron heridos. ¿Un choque en plena operación de extinción, eso es un fallo de protocolo o simple mala suerte? Porque imagino que en vuelos tan cercanos, con humo, con visibilidad reducida, las distancias de seguridad tienen que ser muy estrictas. Exacto. En teoría hay protocolos muy claros de separación vertical y horizontal, y se trabaja con coordinación aérea constante. Pero cuando tienes varios medios operando en el mismo espacio con columnas de humo que reducen la visibilidad a cero, con vientos racheados que desplazan las aeronaves, el margen de error se reduce drásticamente. Y aquí es donde el cambio climático mete presión. Incendios más grandes y más intensos obligan a desplegar más medios aéreos en menos espacio, y las ventanas de operación segura se estrechan. Entonces no es solo que haya más incendios, sino que cada incendio es más complejo de combatir. Y eso multiplica el riesgo para los pilotos, los bomberos, todo el mundo sobre el terreno. Claro. Los expertos lo repiten, el cambio climático no solo agrava los incendios, los multiplica. Y cada vez que sube la temperatura media, aumentan las horas de vuelo de extinción, la fatiga de los equipos, la probabilidad de que un error o una mala condición atmosférica termine en tragedia. Grecia es un ejemplo perfecto de cómo la temporada de incendios ya no es una excepción, es la nueva normalidad. Y de la tragedia en Grecia pasamos a un escándalo político que está haciendo temblar al PP de Madrid. La Comunidad de Madrid compró un ático de 5 dormitorios con baño y terraza en el barrio de Chamberí. La explicación oficial era que iba a destinarse a oficinas durante unas supuestas obras en la Puerta del Sol. La Sexta publicó las imágenes del anuncio inmobiliario y 3 meses después de la compra y un día después de que se hiciera público, el gobierno de Ayuso anunció que lo vende. Un ático de 5 dormitorios para oficinas, eso es un disparate. ¿Quién se cree que en plenas obras de la Puerta del Sol necesitas un ático de lujo en Chamberí con terraza para poner mesas y sillas de oficina? Exactamente. La explicación no se sostiene ni 2 minutos. Y lo peor no es solo la compra sino la reacción. Primero intentan justificarlo, luego anuncian que lo venden y mientras tanto, Ayuso reaparece hablando de que Marruecos quiere invadir Ceuta. Es la maniobra de cortina de humo perfecta. Y aquí viene lo que más me interesa. En el PP ya hay voces que dicen que, y su caída será peor que la de Cifuentes por las cremas. Eso es muy fuerte, porque Cifuentes tuvo que dimitir por el escándalo del máster. Pero esto es un ático de lujo pagado con dinero público. Esa comparación es clave. Cifuentes cayó por un máster que no se había ganado. Aquí estamos hablando de la compra de un inmueble de lujo con fondos de la Comunidad de Madrid, con una justificación que no se cree nadie, y con una rectificación que parece más un intento de apagar el fuego que una auténtica corrección. El problema para Ayuso es que no es un escándalo aislado, se acumula con otros casos, y el desgaste empieza a notarse incluso dentro de su propio partido. ¿Y cuál es el riesgo real para ella? Porque hasta ahora ha sobrevivido a todo, pandemia, críticas internas, polémicas constantes. El riesgo es que la acumulación de escándalos vaya erosionando su base de apoyo. Cada vez que sale un caso nuevo, la credibilidad se resiente un poco más. Y lo que advierten en el PP es que cuando el desgaste alcanza cierto punto, la caída no es gradual, es repentina y definitiva. La frase de que será peor que Cifuentes apunta justo a eso, que el coste de mantenerla está empezando a superar al beneficio electoral que aporta. Entonces, el ático de Chamberí no es solo un error de gestión, es un síntoma de una forma de gobernar que ya no se molesta en disimular. La compra, la justificación, la rectificación, la cortina de humo, todo sigue el mismo patrón. Y para cerrar, te propongo un viaje al Ártico que rompe todos los esquemas. Las islas Lofoten, en Noruega, están por encima del círculo polar ártico, a la misma latitud que Groenlandia o el norte de Siberia. Pero sus fiordos no se congelan en invierno y tienen playas de arena blanca con agua turquesa que recuerdan más al Caribe que al Ártico. Espera, ¿playas caribeñas en el Ártico? ¿Cómo es posible que no esté todo congelado a esa latitud? La respuesta está en la corriente del Golfo. Es una corriente oceánica que mueve agua cálida desde el Atlántico tropical hasta esa costa noruega. Funciona como una calefacción central gratuita, modera las temperaturas y evita que el mar se congele. Sin esa corriente, Lofoten sería otro pedazo de hielo en la latitud que le toca. Es fascinante cómo un mecanismo natural puede desafiar por completo la lógica del clima. Pero claro, esa misma singularidad es la que la hace frágil.
Un sitio así, con ese paisaje único, atrae cada vez a más turistas, ¿cómo se visita sin destruirlo? Esa es justamente la tensión. Lofoten se ha convertido en un destino de moda, y el turismo sostenible tiene que equilibrar el deseo de conocer ese paisaje con la presión que la infraestructura y la presencia humana ejercen sobre un ecosistema vulnerable. No deja de ser la misma disyuntiva que veíamos con Mallorca y la turistificación, vista en clave ártica. Cierto. Al final, el hilo conductor de todo lo que hemos hablado hoy es ese. Los límites de los recursos naturales se notan en todas partes, en los incendios, en la vivienda en Palma, en la fragilidad del Ártico. Y la lección compartida es que hay que encontrar el equilibrio antes de que el lugar que queremos proteger desaparezca. Las Lofoten nos recuerdan que la naturaleza es capaz de sorprendernos y desafiar nuestras expectativas, pero también que ese equilibrio es más delicado de lo que parece. Con eso lo dejamos hoy.